Buenos días, mi nombre es Yemir Guerrero, soy miembro del Speaker Group de Microsoft para la región andina y soy MVP en temas de desarrollo de software para clientes. El tema que vamos a ver hoy es la administración de proyectos y principalmente como Visual Studio Team System a través de los Work Items o ítems de trabajo nos ayuda en esta función o rol de administrador de proyectos. La agenda que vamos a desarrollar es la siguiente. Lo primero que vamos a mirar es los retos de la administración de proyectos, los problemas que existen hoy en día. Vamos a mirar cómo funcionan los Work Items, cómo los creo, cómo puedo interactuar con ellos. Y finalmente vamos a ver la información que obtengo a través de los Work Items. Principalmente poder tener el estatus del reporte y el uso de los recursos que tengo dentro de mi aplicación. Finalmente vamos a ver otras herramientas que me ayudan en este trabajo de administrador de proyectos. Y lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a hacer primero una charla muy corta de estos temas y al final nos vamos a centrar en un demo donde vamos a mostrar cómo se interactúa con las herramientas. Bueno, lo más importante tener en claro es que el rol de administrador de proyectos es la persona encargada de asegurar que los recursos de un proyecto se manejen de forma eficiente y racional. Él es el que es encargado de administrar recursos como los programadores, los testers, el propio hardware, los recursos financieros, etcétera, etcétera. Y pues por más estricta que sea una metodología, siempre un administrador de proyectos tiene que tener en cuenta que lo que hay al otro lado son seres humanos, son personas, y él depende de la información que estas personas puedan darle para poder finalmente obtener el estatus total de un proyecto. Una persona administradora de proyectos debe arrancar por saber si el equipo de trabajo que posee es el suficiente para asegurarse que estén cubiertos los requerimientos de ese proyecto de software. E incluso empezar a jugar con el tema de mapear recursos contra tareas y si es el caso volver a reasignarlos si así se necesitan. Esta información viene de muchísimas fuentes diferentes, de lo que un arquitecto o un diseñador le puede decir, de los tiempos que los programadores piensen que se pueden demorar haciendo los trabajos, de los testers, de la disponibilidad de hardware, etcétera, etcétera. Y al final, para poder dar el estatus final de cómo va un reporte, pues siempre va a tener que cruzar todos estos reportes. Muchas veces son hojas de Excel, documentos de Word, o en el mejor de los casos, información a través de Project o Project Server para poder tener el estatus. Y eso es una tarea dispendiosa. Y es de lo mismo dispendiosa lo que no le permite hacer un alto en el camino para evaluarse a sí mismo si él está haciendo bien su trabajo o si existen mejores estrategias para poder hacer este trabajo. Básicamente, ¿cuáles son las preguntas de un administrador de proyectos? Bueno, la que siempre le hacen es, bueno, ¿cuándo podemos empezar? Ya tenemos el equipo de desarrollo, ya podemos empezar a hacer pruebas, tenemos el hardware suficiente, ya estamos probando, ya terminamos de probar, etcétera, etcétera. Y la pregunta que le hacen generalmente es, ¿dónde estamos y para dónde vamos? Esa es siempre la posición del administrador de proyectos y él debe tener información para poder responder esa pregunta. Sin embargo, hay una responsabilidad más importante. No es un secreto que muchos proyectos de software fracasan en alguna de sus etapas. Y es el administrador de proyectos el que debe diagnosticar en primera medida esto, sobre todo si se están cumpliendo con los tiempos y las expectativas que se necesitan. Y para eso efectivamente debe saber si diseñadores, arquitectos, desarrolladores, testers están efectivamente haciendo bien su trabajo. Para esto, ¿qué es lo que generalmente se hace? Pues generalmente lo que se hace es que se utilizan herramientas como Project, donde la gente tiene que reportar las horas trabajadas, o en algunos casos se utilizan documentos de Excel, a través de las cuales la gente va reportando sus tareas y el cumplimiento de estas mismas tareas. Y básicamente lo que hace un administrador de proyectos es colocar cualquiera de las estrategias que se conocen para diagnosticar proyectos, llámese la ruta crítica, llámese el balanceo de cargas, etcétera, etcétera. Y él con esto debe poder definir si el proyecto está bien o está fallando. El problema es que de todas estas listas, peticiones de clientes, requerimientos, errores, reprocesos que hay que hacer, lista de temas pendientes de resolver, todas estas listas vienen de diferentes fuentes y ese es uno de los problemas más importantes. Y el otro es que a veces es la inmediatez de las listas. Podemos tener, por ejemplo, equipos de trabajo que tengan que hacer
sus desarrollos a través de Project, por ejemplo, lo estamos administrando a través de Project o Project Server, pero los programadores no apenas terminan de hacer una tarea, entran a actualizar los cronogramas de trabajo. En el mejor de los casos lo hacen al final del día, pero en muchas ocasiones uno se puede encontrar equipos de trabajo que pasan la semana y solo hasta el final de la semana es que se meten a actualizar el estado de estas tareas. Entonces, básicamente, todas estas listas nunca están actualizadas de forma inmediata. Ok, ¿por qué los word items son la solución? Básicamente los word items son una parte del Visual Studio Team System que consiste en la posibilidad de tener cada una de las tareas de mi proyecto como un ítem de trabajo, como un word item. La ventaja de los word items es que los puedo administrar de las diferentes fuentes que existen, pero las mantengo en un único repositorio de información. Y la ventaja es que este repositorio de información es una base de datos que a su vez se procesa en un Cubolab que me permite tener información estadística de esa de los estados de los word items. Los word items no es más que lo mismo que hacíamos en Project, que es entrar a hacer una lista detallada de las tareas que tenemos que hacer para hacer este proyecto, asignarle unos recursos o unos tiempos. La ventaja que tenemos es que desde el punto de vista funcional yo puedo cargar esta lista directamente desde Project si ya la tenía en Project. Si no, lo puedo hacer desde Excel, porque la puedo cargar desde Excel. La puedo hacer desde el propio Visual Studio utilizando el Team Explorer, o la puedo hacer directamente desde un portal web. Y a partir de cualquiera de estas herramientas que las trae Visual Studio integradas, puedo hacer la utilización de los algoritmos. Eso me permite tener la información en tiempo real. Incluso, como vamos a ver más adelante, yo puedo asociar acciones a el resultado o al estatus de tareas. Por ejemplo, yo puedo asociar el hecho de darle check-in a un software para que se actualice en su control de versiones, y esa actualización de control de versiones puede cambiar el estatus de una tarea y medir el tiempo que me demoré en desarrollar o capturar esa información. Vamos entonces a ver cómo funcionan los Word Items de forma detallada. Lo primero que vamos a ver es cómo están definidos los Word Items a través de los tipos. Cuando yo arranco un proyecto en Visual Studio Team System, lo primero que tengo que hacer es definir cuál es la metodología o el process template a través del cual quiero trabajar este proyecto. En la definición de ese process template existen unos tipos de Word Items por defecto. Los tipos de Word Items son una especie de declaración de clase o como un plano de ese Word Items donde defino los campos, o sea, la información que voy a recoger, el formulario,